Queridos amigos, muchas gracias por estar en Cree en sus Profetas. Hoy día estamos analizando el capítulo número 12. Cree en sus Profetas es un programa que está pensado en hacer un complemento con la Biblia y el espíritu de profecía, vale decir los escritos de Elena de White. Elena de White fue una profetisa de la Iglesia Adventista. Sigue siendo su consejo y su orientación respetada y admirada dentro del cuerpo adventista, reconocida como mensajera de Dios, y ella escribió muchos libros en los cuales se refirió a diferentes pasajes de la Biblia. Creemos nosotros de que esas declaraciones que ella hizo son de fundamental comprensión y atención para nosotros, porque nos ayudan a ampliar nuestra visión de la palabra de Dios. Entonces, al pensar diseñar este programa, quisimos elegir dónde están los pasajes de Elena de White y dónde están los textos que ella va comentando, y entonces capítulo a capítulo estamos buscando, y es un trabajo bastante arduo, le diré, muy complejo. Llegar a esas conclusiones son muy difíciles. Tenemos personas muy destacadas que están trabajando día a día para desarrollar estas temáticas, por lo tanto somos privilegiados de poder estudiarlas. Ahora parece muy simple, pero el trabajo que hay detrás de los doctores de teología, de la iglesia que están trabajando en esto, que hacen que sea posible llegar a estas conclusiones. ¿Digo bien? Gracias, Patricio, por esta introducción tan clara, por presentarnos. Estamos agradecidos, claro, sí, por la oportunidad de contar con esta oportunidad. Pastor, yo quiero aprovechar desinteresadamente agradecer al doctor Carlos Olivares, que nos ayuda con esto, es el doctor del Nuevo Testamento. Él hace todo este esfuerzo de compilar, de elegir las citas. Las citas, las declaraciones. Lo cual es un gran trabajo de estudio y bueno, creo que un reconocimiento por lo menos para él. Muchas gracias, doctor, por su aporte en este programa. Muchas gracias de corazón. Vamos adelante entonces, Mateo capítulo 12, versículo 32. 12, 32. Dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Esas fueron palabras de Cristo, ¿no? Elena de White comenta sobre esto, señalando de que los fariseos cometieron pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? O sea, un pecado imperdonable. Un pecado imperdonable, claro. Elena de White dice así: los fariseos atribuían a influencias satánicas el santo poder de Dios, manifestado en las obras de Cristo. De este modo pecaron contra el Espíritu Santo. Obstinados, sombríos y duros de corazón, decidieron cerrar los ojos a toda evidencia y así cometieron el pecado imperdonable. Es decir, es por el Espíritu Santo que nosotros somos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Si rechazamos el Espíritu Santo, ¿quién nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio? O sea, nosotros cortamos el puente por el que tenemos que transitar para alcanzar la orilla. Por eso se transforma en un pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque rompemos la red de la que tenemos que tomarnos para ser alcanzados por la gracia del Señor. Ahora, ¿usted considera, pastor, de que los fariseos estaban conscientes de que eso no eran satánicos? ¿Será que se creían realmente o no? Porque ellos decían que era instrumento de Satanás, pero ¿estaban convencidos de eso o sabían que era el Mesías realmente y estaban atacándolo? ¿Cómo van a ser tan necios como para atacar al Mesías, el Hijo de Dios, así a voluntad cierta? O sea, ellos, todas las evidencias en el cumplimiento de las profecías, en el lugar del nacimiento, la forma de nacimiento, todas las evidencias indicaban que él era el Mesías. Pero ellos se habían hecho otra imagen del Mesías. Y en esa imagen del Mesías ellos también pensaban tener otro lugar en su vínculo y en su relación con el Mesías. Así que de manera que ellos de alguna manera lo tenían que rechazar porque no coincidía con sus ideas, ni con sus preconceptos, ni de lo que ellos esperaban del establecimiento del reino de Dios. Es como ocurre hoy. Algunas personas me preguntan: pastor, tal persona por sus conocimientos pero no sabe esto del sábado. Deben saber. ¿Cómo es que no saben?
explicamos lo del sábado en la Biblia, pero ¿y eso lo saben? ¿Lo saben o lo ignoran? ¿Es falta de conocimiento o falta de voluntad para realizarlo? Bueno, yo creo que los fariseos en los días de Jesús, ellos sabían que las profecías que se cumplían apuntaban a Cristo, pero no quisieron recibirlo. Ahora, aunque ya lo mencionamos en algún capítulo anterior, el pecado contra el Espíritu Santo, ¿qué es exactamente? El pecado contra el Espíritu Santo es eso, es rechazar el Espíritu, y cuando el Espíritu deja de trabajar en mí, yo no tengo chance de arrepentirme, porque es Él el que me produce el arrepentimiento, el que me conduce al arrepentimiento. ¿Y es fácil pecar contra el Espíritu Santo? Es una cosa muy compleja. No, es fácil. ¿Se llega a eso con facilidad? Si tú rechazas y rechazas y rechazas y rechazas, llega el momento que si Él deja de trabajar, no tienes chance de ¿Y cómo arrepentirte. sé que rechacé el Espíritu Santo? ¿Hay alguna evidencia que puedo decir, yo ya rechacé el Espíritu Santo? No, pero cada vez que Dios de alguna u otra manera se aproxima a ti para mostrarte el camino de salvación, estás rechazando. El que tú estás escuchando ahora este mensaje de Dios a través de la radio, por casualidad, o por accidente, o por necesidad, o por gusto, Dios está hablando al corazón de todos. Podemos recibir el mensaje o podemos rechazarlo. Lo que yo no te puedo precisar en cuántas veces hay que rechazar al Espíritu de Dios para que hayamos rechazado definitivamente el Espíritu Santo. Para que se retire definitivamente de nosotros. No sabemos, porque la misericordia de Dios... O sea, en el fondo no es que se retira, así que nosotros nos retiramos completamente de Él. Somos nosotros los que lo rechazamos. Bueno, afortunadamente el Señor tiene mucha paciencia. Y claro, tampoco tenemos que abusar de la paciencia de Dios, porque su paciencia tiene límite. Y nuestra vida también. Claro, o sea, el problema está en que no sabemos cuándo morimos, ¿no? Por eso. Eso es lo más complejo, porque pensamos que la vida todavía es muy larga. Mateo capítulo 12, versículo 50 ahora. Vamos a avanzar. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. A Jesús le preguntaron quién era su familia, si tenía hermanos físicos. Jesús dice que no, yo tengo hermanos por todos lados, ¿no? Que son los que hacen mi voluntad. ¿Cuál es uno de los conflictos más duros que enfrenta el ser humano en la práctica? Elena de Juez responde así: la obra del hombre es colaborar con Dios, y el conflicto más duro y más severo se produce cuando llega la hora de la gran resolución del ser humano de someter su voluntad y sus caminos a la voluntad y los caminos de Dios, y confiar en las influencias de la gracia que lo han acompañado durante toda su vida. Quiere decir que el conflicto más duro y más severo es cuando yo tengo que resolver, someter mi voluntad y los caminos a la voluntad y los caminos de Dios. El hombre debe llevar a cabo esta obra de sometimiento, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El carácter determinará la naturaleza de la resolución y la acción. La acción no estará de acuerdo con los sentimientos y la inclinación, sino con el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Sigan y obedezcan la dirección del Espíritu Santo. Claro, el tema aquí es quién hace la voluntad del Padre, ¿no? Claro, pero digamos, eso no deja de ser, el mayor conflicto nuestro es, ¿sigo mi camino o sigo los caminos de Dios? ¿Sigo mi voluntad o sigo la voluntad de Dios? Es la lucha de todos los días, en todos los temas, en todos los momentos de la vida. Solo que mi lucha no tiene que ser contra el pecado, mi lucha es la entrega con Dios. O sea, yo lucho entregarme, depender, confiar, actuar con Jesús. Y Jesús en mí me dará la victoria. Ahora, desde el punto de vista humano, eso es bien difícil, ¿no? Porque el corazón humano es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? No quiere someterse ni a sí mismo. Muchas veces ni siquiera obedece sus propios pensamientos, no sigue sus propios instintos que a veces le ayudarían a ser mejor. Es verdad que es difícil, Patricio, pero también es difícil hacer mi voluntad, mis caminos, mi parecer, andar a mi manera, también es difícil. Y trae consecuencias, ¿no? Consecuencias que a veces son... Entonces, si vas a elegir entre un difícil y otro difícil,
elige por el difícil que vale la pena. Así es. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, un consejo como siempre y volvemos para su programa Creed en sus profetas. No se vaya, por favor. Hola amigos, ¿qué consejo podemos tener cuando estamos débiles o afligidos? Escucha con atención esta cita. Cristo dice: yo estoy a tu mano derecha para ayudarte. ¿Qué más podríamos desear en nuestra debilidad? ¿Iremos de una a otra persona llevándole nuestras aflicciones, contándole a los seres humanos las tentaciones que tenemos y cuán débiles estamos? El Salvador está a nuestra mano derecha y nos ofrece elevarnos para que podamos sentarnos en los cielos con Cristo Jesús. Pero demasiado a menudo nos alejamos de Él y de sus promesas, y le contamos nuestras dificultades a aquellos que, como nosotros, son mortales y que tienen dificultades que únicamente Cristo puede llevar. Esta cita la encuentras en el libro Nuestra elevada vocación y puede ser parte de tu biblioteca personal. Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White de la App Store o Play Store. Muchas gracias por continuar con nosotros en Creed en sus profetas. Estamos ya cerrando este capítulo número 12 de Mateo con las conclusiones finales del pastor Bruno. Con una declaración de Jesús que dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora vamos a orar. Señor, ayúdanos a ponerte en primer lugar, a buscarte intencionalmente, eficazmente, a encontrarnos diariamente contigo, con tu palabra, con tu mensaje, con tu voluntad. Ayúdanos a elegir por ti para que tú puedas elegir con nosotros y por nosotros. Bendícenos a todos, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos cada día y darnos esa posibilidad de llegar a su hogar, a su corazón, con un mensaje de esperanza de la palabra de Dios. Hasta un próximo capítulo.